¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios, amado por Dios y por Cristo y por la Iglesia de los Santos, que la bendita presencia, el poder, la luz del Todopoderoso, la aguardemos con todo temor y temblor, con esta bendita instrucción, con esta bendita palabra, en la cual Dios nos ama día con día, por medio de Jesucristo, rogándonos, exhortándonos, amonestándonos, redarguyéndonos, con toda paciencia y con toda misericordia, para que no seamos ingratos y valoremos y no despreciemos estas riquezas y tengamos la certeza de que va a haber un juicio y que el juicio empieza por la casa de Dios. Los deseos de este siervo es que esta bendita palabra toque corazones, haya reflexiones, haya agradecimiento, haya luz, haya temor, para guardar lo que Dios nos trajo por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. He orado por todos ustedes, benditos hermanos, por todos mis hermanos en Cristo Jesús. Le he pedido a Dios, antes de abrir su boca, antes de abrir esta bendita palabra, que me permita ser un instrumento. Y vengo con todo temor reverente para hablar conforme a lo que Dios ha escrito mediante su bendita presencia. Así que sigamos con la enseñanza número 34 de Proverbios capítulo 10, versículo 30. Ayer terminamos el 29, proseguimos, bendito hermano y bendita hermana. Y dice en el 30, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Ayer hablábamos, creo que sí dije este versículo porque hablamos del Edén, hablamos de la herencia, hablamos de la tierra, que es el Evangelio, y que los justos han sido ya removidos de esta bendita obra. Sí, recuerdo que ayer también vimos este versículo porque dijimos que no es por el hombre, no es el que se autodice pastor o le dan en una escuela teológica un reconocimiento. Esos son por el hombre, para no ser removidos de esta tierra, que es el ministerio que Dios nos ha dado, que es el Edén. Solamente se necesita ser justo. 31, bendito hermano y bendita hermana. La boca del justo producirá sabiduría, en automático. Yo recuerdo como testimonio, para profundizar, para enseñanza, como en un tiempo cuando Dios me ha permitido siempre el privilegio de exponer su bendita palabra, hubo muchas flechas incendiarias con hermanas y hermanos que se les hacía imposible que pudieran llegar a la estatura del varón perfecto para poder hablar con denuedo y tener en su bendito corazón los tesoros antiguos y los tesoros nuevos. Porque generalmente Dios me ha puesto a trabajar con gente indocta mundanamente, con gente que no terminó secundaria, no en general, pero la mayoría, con gente que pobre, con gente que viene con sufrimiento, rechazada de la sociedad. Entonces, precisamente cuando llegan aquí y Dios les dice que van a ser reyes, príncipes, que no hay otra sabiduría como esta, pues Satanás los empieza a atacar y a decirles que no van a poder lograr tener esta bendita riqueza, la cual Dios ha prometido para los que le aman. Pero claro que la bendita palabra siempre deshace las flechas incendiarias, siempre con los razonamientos, con el amor y con esta bendita palabra viva, nos arranca del engaño de Satanás y de su astucia para atacar. Entonces, muchos no se la creen, que podamos llegar a la estatura de tener en nuestro corazón toda esta bendita palabra
prometida desde el Antiguo Testamento en este nuevo pacto a los que aman a Dios. Entonces, una vez que nosotros tomamos nuestra cruz, una vez que nosotros salimos del mundo, una vez que nosotros amamos a Dios y por medio de Cristo, entonces somos justos y entonces estamos preparados para hacer lo que Dios, para lo que Dios nos compró, a lo que Dios le interesa que hagamos, hablar su bendita palabra, dar testimonio de la verdad. Pero para poder hablar la verdadera sabiduría se necesita justicia. Recordemos, benditos hermanos y benditas hermanas, a los que han dado un seguimiento, no nada más en Proverbios, sino en todas las enseñanzas pasadas, que hemos visto que los requisitos para poder dar la palabra con la verdad, se necesita la cruz, se necesita no ser hipócrita, se necesita estar totalmente separado del mundo. Por eso es que estamos en la apostasía. Por eso es que en la mayoría de las congregaciones que se disfrazan de ángeles de luz y se ponen títulos de cristiano, no son de Dios, no los reconoce Dios. Y sobre todo, no hay sabiduría, porque el precio para poder tener la sabiduría, para poder tener en la boca la verdad, se necesita ser justo, se necesita no practicar el pecado, se necesita estar alejados del mundo, de la iniquidad, de la impiedad. Entonces la boca del justo saben hablar lo que agrada. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada de espiritualmente. O sea, mire, usted va a decir, muchos siguen dando la palabra, utilizando la Biblia. Sí, pero Dios ya los entregó tanto a los representantes como a los oyentes por haber desechado la verdad, por haber sido incrédulos y porque se les hizo dura la palabra de la cruz. Los ha dejado y les ha cortado la sabiduría. Tienen la sabiduría del adversario. Hablan cosas perversas, hablan mentira. Ya Dios no les permite. Y recordemos, no es que uno quiera, no es que no esté en nosotros. Recordemos que el Todopoderoso y su Hijo tienen el sartén por el mango. Ellos son y deciden quién tiene sabiduría y quién no. No es por leer, no es por rogar, no es por suplicar. No, hay un pacto, hay un precio que nosotros sabemos perfectamente bien, que para poder tener esta bendita sabiduría que es invaluable, que es vida, que es luz, que es dirección, hay un precio, su vida. Dice en el 32, los labios del justo saben hablar lo que agrada tanto al Padre, al Hijo y a los mansos, a los que vienen a buscar salvación, a los que vienen a inclinar su oído y a los que tienen la necesidad, porque tienen el espíritu de este bendito alimento. Y recordemos, una ovejita de estas características es apacentada. Le agrada escuchar la verdadera voz de Dios. Mas a los hijos del diablo les gusta que les rasquen el oído. Les gusta que los engañen y les parece dura esta palabra. Por eso, vuelvo a repetir que esta bendita palabra va a agradar a Dios, los justos, los sabios, y van a agradar a las ovejitas que verdaderamente vienen por pasto, que verdaderamente vienen a los arroyos de agua limpia, que es la exhortación y la amonestación. Los labios del justo saben hablar. Claro, la gloria es para Dios, lo que agrada para la vida. Mas la boca de los impíos habla perversidades. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, todo lo del mundo lo abomina Dios. Y no nada más Dios, sino también un verdadero cristiano como Pablo, que estimó todo como basura, como el proverbio que habla de cieno, que habla de un vómito, hablando del mundo. Todo eso es perversidad. Toda prédica mundana de prosperidad, de dinero, de casas, de negocios, todo es perversidad. Esas bocas
es lo que hablan, menos la cruz, menos el precio y el pacto que debemos de pagar para tener las riquezas. No hablan de las riquezas espirituales. Entonces, aquí están los dos árboles, aquí están los dos pueblos descritos por Dios. Aquí está el pueblo del diablo, los hijos del diablo y los hijos de Dios. Y recuerde, no puede haber este fruto si no entró uno por la puerta del redil y se bajó de la cruz. Está hablando de todos los llamados. Pero recordemos que pocos son los escogidos para poder hablar sabiduría. Vamos a empezar el capítulo 11, benditos hermanos y benditas hermanas de Proverbios. 11:1. Palabra de Dios. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Ahora bien, concordando el 32, porque sigue el 11:1. Quiero decirle algo muy importante que le va a servir también para cuando usted lea la bendita palabra. Los capítulos fueron añadidos siglos después de que se hizo la Biblia. Tienen, no sé, unos 200 años, o quizás un poquito más, que fueron añadidos los capítulos. La Biblia era corrida. Antes no había capítulos. Antes era totalmente corrida. De los versículos no estoy seguro, pero era corrida. Entonces, es muy importante decirle porque muchas veces aquí, por ejemplo, con el 11:1, va a concordar con los versículos del capítulo 10, 32 y 31, va a concordar de lo que estamos diciendo del peso falso, para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y recordemos también, le voy a dar un consejo a los que no pecan, porque con el pecado, por más que haga, no va a poder entender la palabra. Pero siempre que se trabe en algún versículo que no lo pueda comprender, lea también el contexto, los versículos de arriba y los de abajo. Muchas veces podemos entender la profundidad por el contexto de lo que ya hemos leído. Ahora, en el 11:1 dice, el peso falso es abominación a Jehová. ¿De qué peso? La vez pasada, hace algunas enseñanzas atrás, hablamos de una balanza, ¿verdad? Y de un peso también. Bien, Dios, para poderle ofrecer una ovejita y para que Dios la acepte en sacrificio, necesita tener un peso de alimentación, un peso, una ovejita sana, como los pedía en el sacrificio, una ovejita no enferma, una ovejita gorda de bien alimento, una ovejita blanca para el sacrificio. Entonces, aquí está hablando simbólicamente de que un siervo debe de tener el grano, debe de tener esta bendita palabra, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento en el corazón. Y así pesa Dios el grano que nosotros tenemos, la bendita palabra que nos ha puesto. Por eso dice que los labios del justo saben hablar lo que agrada, que los labios del justo tienen la comida, tienen el alimento para poder alimentar a 5,000 o a 4,000 personas. Tienen la canasta llena de alimento y esa es la pesa buena. Ahora, la pesa falsa, el que dice tener comida, el pastor falso, la iglesia falsa, la boca de los impíos que se jactan y son falsos profetas que engañan y que aseguran el tener la verdad, el tener revelación por sus diplomas, por escuelas teológicas y no tienen el grano, no tienen el granero lleno, es un peso falso. Es abominación a Jehová. Mas la pesa cabal le agrada. Los que tienen el alimento, los que tienen la canasta llena, no por obras, sino por la diestra de Dios, por su misericordia, pero recuerde, por haber sido justo, por haber tenido temor. Eso le agrada a Dios. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Yo vengo con una lengua perversa, porque obviamente voy a hablar lo del mundo, porque no tengo que hablar
espiritualmente porque no tengo nada que ofrecer espiritualmente. Obviamente voy a hablar algo de lo que tengo. Y lo que tengo es el engaño, es la sabiduría del diablo. Por obvias razones voy a hablar eso, utilizando la palabra para torcerla. Bueno, dice en el 13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda. Ya habíamos tocado también anteriormente, vuelve a repetir esta enseñanza nuestro Dios, va en el 2, me equivoqué, leí el 13, Proverbios 11:2, perdone, bendito hermano, estaba leyendo 11:13, dice en el 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Ahora, la soberbia, bendito hermano y bendita hermana, viene en automático cuando nos dejamos morder por la serpiente e inyectar el veneno, como dijo Pablo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Adán y Eva, como los engañó, les dijo que iban a ser como dioses, esa es la altivez, esa es la soberbia. Y cuando nosotros, por el engaño de Satanás, hacemos cualquier pecado, empezamos a sentirnos dioses, empezamos a sentirnos doctores de la ley, empezamos a sentirnos superiores, pero eso es un engaño que Dios permite, porque Dios bíblicamente dice que al incrédulo, al que no fue justo, le manda un espíritu de estupor para que crea en la mentira. O sea, no se dan cuenta cuando les viene este veneno. Ahora, cuando viene la soberbia, cuando uno se dejó engañar, cuando dejó entrar una voz que astutamente es apacible, que es blanda, que es como aceite, bueno, cuando viene la soberbia, cuando uno se dejó morder, viene también la deshonra. Porque en el momento, como dice en Romanos capítulo 8, que uno voluntariamente es esclavo de quien le quiere obedecer, sea para la verdad o sea para la mentira. Ahora, yo voluntariamente quiero obedecer a Cristo, quiero obedecer esta palabra, no me dejo engañar por la serpiente, entonces tengo la diestra, tengo el amor, tengo la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que es la honra. Ahora, yo le hago caso a una voz porque me gusta que me rasquen el oído o por alguna concupiscencia que no pueda dejar o le agrada a mi carne, entonces viene el aborrecimiento y Dios nos hace a un lado. Ya no vamos a tener su diestra, ya no vamos a tener la honra de Dios. Más con los humildes está la presencia de Dios. Más con los humildes está la luz. Más con los humildes está la sabiduría. Y el humilde, recordemos, bendito pueblo de Dios, que la primer bienaventuranza en San Mateo capítulo 5, 3, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, y así comenzó el Sermón del Monte, así comenzó esta enseñanza dándola a Cristo Jesús, hablando de una escalera, de un discipulado, porque son 9 bienaventuranzas, y en las bienaventuranzas hay muchísima enseñanza, está todo el discipulado, pero empecemos con el primer escalón. Bienaventurados los pobres de espíritu, los humildes, porque para poder tener nosotros entrada a esta voz, a este rey, debimos de haber creído que nosotros no somos nada sin Dios, que nosotros éramos instrumentos del diablo, que nosotros estábamos muertos, que nosotros estábamos zarandeados y gobernados por un poder, que el ser humano sin Dios es nada, que el ser humano sin Dios es una estopa a un cerillo, que el ser humano sin Dios es una paja en un torbellino. Entonces, el pobre es el que viene todos los días a reconocer su pobreza y a rogarle a Dios sus riquezas, a rogarle su presencia, a rogarle el entendimiento, a pedirle el pan diario, como dice, ¿verdad? Señor, danos nuestro pan de cada día, no hablando del huevo, no hablando del bistec, esa oración que nos deja, habla de la bendita palabra, danos nuestro pan de cada día,
Esa es la humildad, ese es el ser pobre de espíritu, el que se levanta con la necesidad, con temblor, a rogarle a Dios que no lo deje. Y la soberbia es sentirse como Dios, sentirse como pavo real, sentirse doctor de la ley, sentirse un apóstol no puesto por Dios. Entonces es lo contrario, bendito hermano y bendita hermana, ¿va? Más con los humildes está la sabiduría. ¿Por qué? Porque el humilde, el pobre de espíritu, viene todos los días a rogar estas riquezas y a echar mano de estas riquezas y a valorar estas riquezas y a cuidarlas. Bien, está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, porque el camino que Cristo Jesús nos vino a dejar, no podemos salirnos ni a la izquierda ni a la derecha. Y si yo tengo mi báculo, que es el Espíritu Santo, no estoy cojo para que lo cojo se salga a la izquierda o a la derecha. Pero sin el báculo, como estamos viendo en el versículo de arriba, los humildes cuidan el depósito, cuidan el báculo, cuidan a Dios, no lo contristan. Y entonces esta bendita presencia nos hace no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha y nos hace ser íntegros y rectos en el camino que Cristo Jesús. La palabra integridad o ser íntegro es no transgredir ninguno de los mandamientos en la presencia de Dios. El ser íntegro es como alguna ocasión Cristo Jesús enfrentaba a sus rivales y les decía: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me puede abrir la boca de Dios y decirme que estoy transgrediendo una ley que Dios marcó? Igualmente Samuel, el profeta Samuel, en el Antiguo Testamento, cuando es viejo, también dijo: ¿quién de ustedes puede redarguirme de pecado? ¿Quién me puede decir si tomé alguna vez el buey de ustedes a su mujer? Díganme. Y nadie pudo decir nada. Ese es íntegro, bendito hermano. Como dice también en el Nuevo Testamento, que el obispo debe de ser irreprensible, casto de sí mismo, que tenga buen testimonio. Eso es caminar. Ahora, yo soy íntegro en automático, en drive. A los que saben manejar, drive es un carro automático. Me encamina a Dios, a la verdad, sin desviarme a la izquierda o a la derecha. ¿Por qué? Porque dice en 1 de Juan que el que ha sido engendrado por Dios no practica el pecado y el maligno no le puede tocar. Y eso es la luz para encaminarme y para alumbrarme. Ahora, la integridad de los rectos los encaminará. ¿A dónde? Bendito hermano y bendita hermana. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Bueno, yo quiero llegar a la vida eterna, pero no me puedo salir del camino. Y yo, con la bendita presencia de Dios, me sigue guardando de la astucia de Satanás, de desviarme por otro camino. Me guarda y sigo subiendo y me sigo acercando cada vez más. ¿Qué es acercarse? Como dijo Pablo alguna vez, porque yo prosigo en la carrera. No es que ya haya yo logrado la corona de vida que me está preparada en la vida eterna. No es que yo ya haya sido acreedor al galardón de allá arriba, sino que prosigo en la carrera. Ese es el camino íntegro. Ahora, Pablo no pecó y después de mucho tiempo dijo de igual manera: ahora ya he corrido la buena batalla, he peleado la buena batalla, ahora me está prometida la corona de vida. Ahí Pablo ya había corrido con rectitud, con integridad, el camino a la vida eterna. Entonces, la integridad de los rectos los encaminará, pero Dios destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Ahora, el pecado es perversidad para Dios, porque el pacto en el Nuevo Testamento, algo que también no se predica y algo que cuando se predica la gente empieza ya no a escuchar la verdad,
Porque si se da cuenta, yo lo vuelvo a repetir, vea cómo baja. Si de por sí no pasamos de 100 visitas, de 150, no pasamos. ¿Por qué yo no me maravillo? Yo se lo he dicho. Si yo tuviera 1000 visitas, manitas arriba, 2000 visitas, entonces me preocuparía porque a lo mejor estoy predicando prosperidad o mentira. Porque toda la gente que se autodice cristiana es lo que le gusta, que le rasquen el oído, les gusta escuchar pecado, aman las tinieblas. Entonces, sí es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, decirle que este pacto y yo, aunque me quede sin gente, aunque, como dice en Habacuc, Señor, aunque la vaca no dé leche, aunque no haya rebaño, aunque yo seguiré, bendito Padre, este camino. Y Dios es fiel para no desamparar al justo. Así sea un justo, no lo desampara. Claro que esta bendita presencia, esta bendita obra que Dios me está permitiendo, no es para profetizar el mal, sino es para que se salven, para que reflexionen, para que el que tenga temor y verdaderamente crea que va a haber un juicio, despierte Dios su espíritu y mejor nos dediquemos como extranjeros y peregrinos a guardar los mandamientos. Entonces, en este pacto, bendito hermano, según el versículo 3, ¿sí? Pero Dios destruirá a los pecadores, es que en este pacto, el pacto fue perfección. El pacto es no practicar el pecado. El pacto es que nos limpió y nos dio un poder por fe para guardar sus mandamientos. Porque dice en 1 de Juan capítulo 3 que los que practican el pecado son del diablo, no son de Dios. Y que dice también, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Y todo aquel que ama a su hermano es de Dios. Sí lo dice en 1 de Juan 3:10. Entonces, sí estamos viendo que para poder amar a mi hermano, a mi prójimo, necesito caminar en integridad. Necesito ser perfecto. Necesito ser una pesa cabal, una pesa que no sea falsa, como lo estamos viendo. Entonces, yo practico el pecado y es abominación y lo malo, bendito hermano. Claro que el pecado me lleva a la perversidad, que es el mundo, que son los deseos de la carne. El problema es que Dios los destruirá. ¿Y qué es destruir? Yo veo a los impíos y tienen dinero, pues aparentemente no están destruidos. Pero recuerde que estamos hablando de un pacto de fe, de una cuarta dimensión. Entonces, el templo que vino a edificar Cristo Jesús es espiritual, no es físico, como el que se pudo ver en el primer pacto. Todo lo que nos trajo Cristo Jesús es espiritual. Así que una destrucción, un templo destruido, un impío destruido, es aquel que no está en la cruz, es aquel que está en el mundo, es aquel donde no está Dios, donde ya no está el arca del testimonio, es aquel donde no tiene un fruto de amor y se quedó en la mentira. Bueno, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Y sí, Dios ya está escrito y automáticamente uno se destruye, así como en el primer pacto. Dios les dijo muy claramente que el templo y la bendición que les había permitido, que construyó Salomón, que lo cuidaran. Muchas veces Dios mandó profetas, cuando el pueblo estaba en pecado, a decir que si no se arrepentían, el templo que les había levantado Dios por medio de Salomón iba a ser entregado en manos de Nabucodonosor, del rey de Babilonia, y que también ellos iban a ser entregados. Dios les estuvo hablando y llamando durante mucho tiempo, pero proféticamente ya para profetizar estos tiempos, de igual manera, sucede el día de hoy. Dios no se cansa de poner verdaderos profetas por todos los medios, de estar exhortando y de estar redarguyendo y de decir que si no son o cumplen con el pacto de rectitud, Dios va a destruir lo que vino a edificar. Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, porque la destrucción es entregarlo a
al adversario. Así como llegó Nabucodonosor, destruyó el templo de Jehová, sacó todos los utensilios y se los llevó a Babilonia. Así también la mayoría de los cristianos que tomaron por juego y no con temor este bendito camino y llamaron las tinieblas, pues ya están destruidos. La palabra de Dios. Pero ellos mismos se destruyeron. Porque otra vez Dios les indicó y ellos fueron incrédulos y ellos mismos recibieron el pago por voluntad propia, por libre albedrío. Versículo 4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Ahora, concordando con el versículo 3. El pecador, el perverso, es el que cambia la cruz, es el que cambia la obra de padecer juntamente con Cristo, es el que cambia el darle la vida por los deleites temporales que ofrece Satanás, porque aquí en el versículo 4 hablan de riquezas. ¿Y qué es lo que me da la riqueza? Pues recordemos, yo trabajo en el mundo, eso me da dinero. A mí me decía mi padre, hijo, ¿quieres vivir bien? ¿Quieres tener dinero? Trabaja con el sudor de tu frente y tendrás dinero. Mi padre me decía, antes de ser cristiano, ¿verdad?, que todo lo que había hecho, la casa, el dinero que tenía en el banco, había sido con el sudor de su frente. Sí, efectivamente. Sí, yo no digo que no se puedan obtener riquezas de aquel lado, pero para obtenerlas necesito transgredir el pacto de que fui comprado a un precio muy alto con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre que fui comprado para un propósito, para una obra, para hacer luz, y que yo ya no podía estar en la obra de maldición que Dios dio a los hombres para que se ocuparan en él y para que ese trabajo les diera una felicidad temporal a la carne, mas no al espíritu, una prosperidad temporal que bíblicamente y apocalípticamente va a ser destruido y quemado y que es corrupto y que no es eterno. Entonces aquí entra la fe. Aquí entra cuando Dios nos dice que éramos pecadores, que entró la fundación del mundo, que eso no lo trajo Dios. Aquí entra el creer verdaderamente y el entregar mi vida no a las riquezas físicas, sino a las riquezas espirituales, a las que atesoro donde no hay ladrón ni polilla, donde atesoro para ir algún día allá. Entonces, para esto se necesita la cruz, una consagración, una muerte total al mundo. Entonces, yo quiero seguir comiendo rico, teniendo vacaciones, teniendo comodidades, adelante. La mayoría de los cristianos lo hacen. Ahí está el libre albedrío, ahí está la incredulidad. Algún día van a ir a un juicio y van a decir, Señor, hice casa, mi hijo es arquitecto, mi hijo es ingeniero, les di vida, les di dinero, y les va a decir, no te aprovecharon, eso no entra aquí, no te aprovecharon para nada. No aprovecharon las riquezas, fíjese bien lo que dice, en el día de la ira. ¿Cuál es el día de la ira? El día que venga la gran tribulación y el juicio final. Cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque en el día de la gran tribulación, todos los que están haciendo búnkers, todos los que están ya con boletos para salir del planeta Tierra y irse a la galaxia, a planetas que están en nuestro sistema solar, que ya lo están haciendo, y si usted está en secreto, pues los masones ya tienen lugares, para eso tienen búnkers. La gente multimillonaria es la que, entre comillas y entre paréntesis, está asegurada porque saben que ya el planeta Tierra está enfermo, eso lo saben perfectamente bien, y son los que están metiendo todas las desgracias para que termine la era humana, pero ellos están protegiendo. No saben los pobrecitos que la ira, no, como dice en Apocalipsis, buscarán en dónde esconderse, buscarán cuevas, desearían la muerte cuando venga la ira, porque no va a haber dónde se escondan. De igual manera, habla del juicio,
bendito hermano y bendita hermana. Yo allá arriba no le voy a poder decir a Dios, Señor, mira, mi hijo es arquitecto, mi hija es odontóloga, mi hijo es doctor, la otra es administradora de empresas, hicimos casas, y si, va a decir, no, yo te pedí un vaso de agua, yo te pedí que me fueras a visitar en la cárcel, yo te pedí que cuando estuviera enfermo fueras, yo te pedí que llevaras el evangelio, yo te pedí, eso no te sirve de nada. Y ahí está la parábola de Lázaro y el rico también. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, viendo los versículos de arriba, que Dios va a destruir a los pecadores y a los perversos, es porque amaron más lo temporal. Por eso dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, más la justicia librará de la muerte. Señor, ¿me vienes a pedir cuentas? 10 talentos me entregaste, 10 talentos te entrego. Señor, ¿vienes a pedirme cuentas? 5 talentos me entregaste, 5 talentos te entrego. Señor, como yo conocí que eras un hombre duro, guardé tu talento y como sabía, Señor, que tú vienes a cosechar donde no sembraste y tuve temor, te lo guardé. Aquí está lo que me diste, que fue el perdón de los pecados, el bautizo, y que le va a decir, échenlo fuera y denle ese talento y que sea el llorar, échenlo fuera, que llore allá afuera y denle el talento al que tiene más. Ahí está el día que nos ven a pedir cuentas. Y si yo y usted, bendito hermano y bendita hermana, entregó en la cruz, porque para poderle entregar talentos de oro, para poderle entregar ese galardón de ofrecerle ovejitas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, se necesita la cruz, se necesita estar concentrado, se necesita salir totalmente de toda la obra de Satanás que me quita el pensamiento y me quita la inclinación a poder ofrecer talentos de oro a mi rey, que es para lo que me compró. Entonces, la justicia librará de la muerte, no las riquezas. Recordemos, Pablo, Pedro y todos aquellos hombres que nos pone Dios de ejemplo en el Nuevo Testamento, incluyendo a Cristo, Jesús, no tenían oro ni plata, no tenían riquezas. No, de hecho Cristo Jesús les dijo, y cuando vayan, no lleven en su alforja ni oro, ni lleven plata, ni lleven nada. La humildad, porque un verdadero representante, las riquezas que lleva como Pedro es levántate y camina. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Llevamos paz, llevamos bautizo, llevamos la verdad. Entonces, recordemos que el justo camina con humildad a la mesa del Satanás. No acepta nada de la mesa de Satanás ni de las riquezas temporales que nos apartan del pacto de dar nuestras vidas y de ser justos. Pero nosotros estamos por fe, porque como dijo Pablo, referente a este versículo, que los librará de la muerte. ¿Qué le dijo Pablo a los Corintios? ¿Por qué estoy exponiendo mi vida? ¿Por qué estoy peleando con leones? ¿Por qué padezco hambres, desnudez, naufragios, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles? ¿Por qué estoy padeciendo? Porque si no hubiera resurrección, así dijo Pablo, mejor comamos y bebamos. Mejor hagamos el becerro de oro. Claro, no lo dijo así en Corintios, pero el becerro de oro es el mundo. Mejor vayamos a las riquezas temporales. Pero recuerde que este es un pacto de fe, bendito hermano, y que toda obra, sea del mundo o sea para Dios, Dios nos la va a pagar. Hay 2 galardones. Y espero que usted mejor se dedique a la obra y a esta riqueza que Cristo Jesús nos trajo, que es el campo. Bien. Dice en el versículo 5, la justicia del perfecto enderezará su camino. Entonces, la bendita palabra nos enseña en Eclesiastés que lo que Dios torció desde que entró el pecado, porque Dios torció el camino del hombre, nos quitó su presencia, que Dios
y Cristo Jesús en el nuevo pacto lo vino a enderezar, pero fíjese bien lo que está diciendo, para el que es justo, para el que no practique el pecado. Porque el que es justo puede ver a Cristo, puede ver las huellas, puede ver el camino, el que tiene luz, el que tiene el aceite, el que no apaga la luz, el que no contricta al Espíritu Santo, puede tener la visión de ver las piedras, de ver las trampas y de ver el camino de cruz, el camino de amar a Dios, el camino de amar al prójimo, el camino que lleva a la vida eterna. Pero para poder caminar por este camino, para poder enderezar mis pasos y que no se salgan y regresen a Egipto, que regresen atrás, que regresen al mundo, necesito desde que Dios me llamó creer y practicar cada mandamiento y no practicar el pecado. Necesito ser perfecto. Y la palabra perfecto a mucha gente le espanta, a mucha gente le asusta. Mucha gente dice y nos llama legalistas, extremistas, cuando se habla de perfección, porque ellos tuercen las escrituras diciendo y enseñando que Cristo Jesús vino por pecadores, sí, pero cuando estábamos en ignorancia, cuando éramos del diablo. Pero una vez que recibí el pacto me dijo, ya no peques más, porque Cristo Jesús no, y Dios abomina a los pecadores con conocimiento. Ahora, los perfectos, sin importar el tamaño espiritual. Yo tengo una semana de haberme bautizado y tengo el primer mandamiento entendido mediante una iglesia santa, que debo de permanecer como pámpano en la vid, que la bendita palabra es todos los días, que me debo de preparar y para que venga el conocimiento de lo que es de Dios y yo empiezo a ser obediente al primer mandamiento. Empiezo a permanecer todos los días en su palabra y a escuchar y a sacrificar ciertas cosas que antes tenía en el mundo. Luego, el segundo mandamiento me dice que necesito sacrificar algunas otras cosas para darle más tiempo a Dios en sus manos. ¿Para qué? Y lo hago, sacrifico, y así, si son 2 o 3 mandamientos y 4 o 5 los que tenga, soy perfecto. Y si soy un cristiano de un año y estoy haciendo 300 mandamientos, soy perfecto. Y si soy un ministro que tengo los 800 mandamientos y los estoy practicando, soy perfecto. Soy perfecto de acuerdo al tamaño y al conocimiento de los mandamientos que tenga. Pero en el momento en que yo tengo un mandamiento y lo transgredo con conocimiento y con voluntad propia, entonces soy transgresor de la ley, soy pecador. Entonces, eso es ser perfecto. Y dice, la justicia del perfecto, la justicia de los rectos los librará. ¿De quién? Del enemigo, del que nos acecha, del que nos persigue, del que quiere nuestras vidas, del que tiene una sabiduría que ha engañado en estos últimos tiempos al 90 y tantos % de los que eran cristianos y que quedamos un remanente pequeño y que desde el momento en que Cristo Jesús murió y resucitó ha engañado a muchos. Entonces, me va a librar, la justicia me librará. ¿Cómo me va a librar? Ok, yo practico la verdad y la recompensa de Dios es guardar esta palabra en mi corazón y ser una carta leída por los hombres. Y claro que me va a librar, porque cuando venga Satanás, por cualquier medio que él utiliza, sean flechas incendiarias, sea el mundo, sean impíos, sean inicuos, sea una iglesia disfrazada de ángel de luz, entonces me va a librar, porque les voy a decir, mentiroso, engañador, escrito está, escrito está. Y me va a librar del engaño y de la muerte. Pero esa bendición y esa riqueza es personal. Depende de cada uno. No importa la iglesia donde esté. Es más, si estuviera Cristo ahorita mismo en su congregación, no importa tener el mejor maestro del mundo
y el Rey de Reyes presente si usted es incrédulo y no cumple con la bendita palabra como está estipulada. Ahora, la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. ¿Sí? Esté Cristo, esté una iglesia santa y que amen la carne, que no puedan dejar un ídolo, que no puedan dejar un vicio, que se les haya dado el conocimiento de que eso es abominación, que como hijos de Dios no lo podemos tocar, que nos está prohibido tocarlo. Entonces, los pecadores, porque la palabra pecador es transgresión a la ley, es tener el conocimiento y haber recibido el pacto de no pecar y hacer lo contrario, esa es una transgresión que se llama pecado. Serán atrapados en su pecado, porque esa es la carnada o la red que pone Satanás y que pone el cazador. Cualquier deseo de la carne, cualquier concupiscencia de la carne, es una red. Y ahí quedan atrapados. Y sí, bendito hermano y bendita hermana, esta es palabra de Dios. Quedar atrapados es que ya no pueden salir de esa trampa. Es que ya Dios les había dado la oportunidad, Dios les estuvo amando, Dios les estuvo diciendo, pero llega un momento en que dice, ok, ¿quieren regresar a Egipto? ¿Desean las ollas de la carne? ¿Quieren ser como la esposa de Lot? Adelante, conviértete en sal. Adelante, queda atrapado en la mesa del diablo. Bien. Versículo 17 dice, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Y aquí está el que fue corto de vista, aquí está el que decidió deleitarse, como dice la palabra, con los deleites temporales de esta vida, ¿verdad? Y claro que aquí viven con la esperanza de comer bien el día de mañana, de ir, aquí yo estoy en México, por ejemplo, de ir a Acapulco, de ir a Cancún, de ir de día de campo, de ir a Estados Unidos, de ir a China, de ir a Japón, de viajar, de tener un carro, de ver a un hijo con una profesión. Ok, sí, aquí viven con una esperanza, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué? Ellos no tienen la esperanza de la vida eterna. Y la tienen, pero están engañados. Pero no la van a tener según este versículo. Más, nosotros, los que nos ponemos el yelmo de la salvación, los que verdaderamente estamos en la cruz y hemos aborrecido el mundo y golpeamos nuestra carne todos los días para ponerla en servidumbre, sabemos que tenemos una esperanza que es eterna. ¿Y sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Yo le doy como testimonio. Vivir día con día con esa esperanza es un peso que yo tenía antes que estaba en el mundo. Vivir con una esperanza corta. Vivir una vida así sin propósito, poniendo mi vida en pasármela bien y el pasármela alegre con las cosas terrenales, créame que es horrible el no tener esta bendición del yelmo y de vivir una vida con propósito, con la vista puesta en el autor y consumador de la fe y con la vista puesta en el galardón, como lo hizo Noé, como lo hizo Moisés, como dice en Hebreos 11, que estos lo dejaron todo, Abraham, porque tenían puesta la mirada en el galardón, que tenían una esperanza más allá, como dice la alabanza, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, dulce hogar, más allá del sol. Y si en esta vida yo no tengo nada, dice la alabanza, y si en esta vida yo no tengo nada, más allá del sol, tengo un hogar, tengo un castillo, tengo una residencia. Pero recordemos, estamos en el pacto de la fe. Por eso, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. Ahora, bien,
La palabra expectación es de poder ver algo. Yo ahorita aquí tengo una pecera de cuando era del mundo, que ya no tengo peces ni animales enjaulados desde que soy cristiano, pero me quedé con la decoración de las cosas. Ahora, estas son cosas que puedo yo ser espectador, ¿verdad? Un carro del año, una casa, lujos, ¿verdad? Yo quiero sí decirle, bendito hermano y bendita hermana, que todo esto que Dios me permite poner a sus pies fue antes de ser cristiano. Antes, yo como cristiano me dedico al 100%. De hecho, también estos muebles me los añadió Dios por parte de mi padre, ¿verdad? Y por parte de mi madre. Me los añadió. Y así muchas cosas, por estar en la palabra, han sido por añadidura, gracias a Dios. Ahora, muchos pueden ser espectadores y deleitarse de la vista y de lo que tienen. Por eso dice aquí que la expectación de los malos, de a lo que ellos les agrada y ya han hecho con las riquezas, va a perecer. No se van a poder llevar ni su dinero que está en el banco, ni sus casas, ni sus coches, ni lo que tengan. No, todo lo que fueron espectadores va a perecer. Y allá abajo no va a haber nada, en el lago de fuego. Dice en el 8, el justo es librado de la tribulación. Y recordemos, cada que Dios habla de tribulación, pone la comparativa de un mar. Porque en el mar, cuando hay tempestad o cuando hay tribulación, son los términos que utiliza un marinero. En un barco, cuando hay mal tiempo, dice hay mucha tribulación o hay mucha turbulencia. El mar representa el mundo. Recuerde que son simbolismos y ejemplos que Dios pone con parábolas. Porque en la tribulación o en la tempestad es cuando hay tormenta, es cuando los aires huracanados que corren a 120 kilómetros o 130 kilómetros, agitan el mar, hacen olas gigantes, hay también ciclones, ¿verdad?, que han hundido barcos. Bien, entonces, de igual manera está hablando cuando los impíos y los mundanos se levantan contra la iglesia, que en todo momento la iglesia santa, empezando con Cristo, en todo momento Cristo tuvo tribulación, en todo momento tuvo afrentas, en todo momento tuvo oposición. En los 3 años y medio que Cristo Jesús estuvo hablando de amor, en todo momento hubo tribulación, en todo momento hubo ataques. Pero algo muy importante, bendito hermano y bendita hermana, una parábola que a mí me llena y que siempre pongo de ejemplo. La parábola de la roca. Más, el que escucha mis palabras, dijo Cristo, y las hace, yo le compararé como un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Vinieron los vientos, las lluvias y los ríos, que ahí estamos hablando de la tribulación, pegaron con ímpetu contra aquella casa y no cayó. Y los que hicieron su casa en la arena son los que no son justos, son los que vienen a la palabra, son los que cuando viene la tribulación se los llevó patas de cabra. Entonces, mire, dice, el justo es librado de la tribulación. Ya le expliqué con la Biblia y con versículos bíblicos cuál es la tribulación y por qué nos libra Dios. Porque Satanás sabe perfectamente bien que con todo el poder que Dios le ha delegado, no puede tocar un solo cabello de un justo, como dice en primera de Juan 5, que los que han sido engendrados por Dios no practican el pecado y el maligno no nos puede tocar. Entonces, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en el lugar suyo. O sea, el impío entra en el mar. El impío es hundido y se vuelve una onda fiera de mar, como lo dice en San Judas. Porque San Judas
habla proféticamente de estos tiempos, de los falsos profetas. Y así dice, ¿verdad? Son ondas fieras de mar que espumean. Y recuerde que cuando el mar está bravo y se estrella contra las rocas, espumea. Así lo dice en San Judas, para poder concordar estas parábolas y fortalecer las benditas enseñanzas de lo que nos dice Dios, de la tribulación. Mas el impío entra en lugar suyo, entra en la tribulación, entra y se vuelve fiera onda de mar y se queda ahogado en el mar. Y lo permite Dios, porque recuerde, la palabra impío, no se lo olvide, es haber entrado por la puerta del redil, tener el pacto de Dios y ser pecador. Haberme ido a los deseos de la carne, a las riquezas temporales. Versículo 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Ahora, el hipócrita es aquel que viene disfrazado, que viene a aparentar un cristianismo y una hermandad, pecando por detrás, pero que se avergüenza de que lo descubran. Sabe que está pecando, pero no lo dice. Va a la congregación con carita de piedad, ¿verdad? Y aparenta ser hijo de Dios, dice amén, llora a veces, porque yo he tenido la oportunidad de conocer bíblicamente estas profecías y haber sido espectador de cómo hasta lloran, de cómo hasta dicen. Pero bien, ok, el hipócrita, muchas veces nosotros no conocemos los corazones. Dios sí conoce los corazones, pero fíjese bien, un hipócrita obviamente está pecando, no tiene la palabra, no tiene el Espíritu Santo. ¿Qué cree que va a salir de su boca? ¿Qué cree? Que es un instrumento del diablo. Porque recordemos, el pecado paga un salario y es la muerte. Ya sea públicamente que yo diga, pues me bajo de la cruz, hermano, y yo deseo acá, y que públicamente lo haga saber y no sea hipócrita, pero de todas maneras sea pecador, o sea hipócrita, es lo mismo. El pago es lo mismo para el hipócrita o para el que decidió y amó más las tinieblas. Es lo mismo. Nos quita Dios su presencia. Y obviamente ya no soy el verbo de Dios. Entonces, ¿en qué me convierto? En un instrumento del diablo en automático. Y con su boca va a dañar en secreto. Sobre todo van a escoger a gente que va comenzando. Porque yo le digo, este tipo de gente no crea que trató de engañarme a mí. No. Agarraba a las ovejitas, porque Satanás es astuto, ¿verdad? Mas el hipócrita con su boca daña a su prójimo. Y recuerde, ¿quién es mi prójimo bíblicamente? Mi prójimo es el que entró por la puerta del redil. Ese es mi prójimo, mi hermano en Cristo Jesús. Dice, mas los justos son librados con la sabiduría. Ahora bien, como yo le dije, conmigo no se acercan, pero con algún hermano espiritualmente que no esté practicando el pecado y que tenga temor y que tenga la palabra, va a ser librado de la boca de ellos. Como ya le dije, esta es una palabra de vida. Como ya vimos en versículos de arriba, el justo es librado de que no se salga del camino recto. Y sí, si esta bendita o este bendito mandamiento de practicar los mandamientos, hay una riqueza y una promesa tan enorme es ponerme esta palabra en mi corazón. Es una riqueza tan grande que cuando viene el diablo por cualquier instrumento, en este caso por un hipócrita, y me quiere engañar con palabras persuasivas, voy a ser librado de su boca, del hipócrita. Bien, dice en el 10, en el bien de los justos la ciudad se alegra. Ya habíamos visto anteriormente que la ciudad es Jerusalén, que la ciudad es la de arriba, no México, no China, no. Todos somos de una ciudad celestial. Bíblicamente, en el momento en que entramos por la puerta del redil, nos hemos acercado al monte que no se puede palpar, a la ciudad celestial.
Ahora bien, en el bien de los justos, ¿cuál es el bien de un justo? Recuerde que el bien es tener a Dios. No hay mayor bien para un justo, para alguien que no practica el pecado, que tener a Dios. Y recuerde que al único que se le puede llamar bueno es a Dios. Y que un representante o cualquier ministro, si puede tener ese fruto, la gloria no es para el instrumento, no es para la guitarra, sino para el que la toca. Ese es para Dios. Ahora, bien, fíjese bien, en el bien de los justos, esto quiere decir, yo soy justo, tengo a Dios, fíjese en lo que la ciudad se alegra. ¿Por qué? Porque hablar del mundo, hablar de las riquezas, es agobio, es tribulación, es amargura. Ese camino me trae un peso encima, más el yugo de Cristo es fácil y ligero. Le dejé sus cargas. Y claro que donde hay justicia, donde hay justo, donde hay una verdadera predicación, donde hay el fruto de la bondad, que es Dios, se quitan esas cargas, se enseña la verdad y hay fiesta. Porque la fiesta es cuando salimos de la opresión, cuando salimos de Egipto, cuando salimos de la esclavitud. Entonces hay alegría, hay fiesta con el banquete que nos trajo Dios, con el vino que nos trajo y con la libertad que nos ha dado. Con este bendito camino hay alegría todos los días. Ahora, el bien de los justos, en el bien de los justos, la ciudad alegra. Mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, cuando los impíos perecen, es que no es que nos alegremos, es que no es que digamos, ay, qué bueno, murió el hermano, porque un impío es aquel que entró por la puerta del redil y es aquel que murió en la cruz, pero luego pecó. O sea, no es tanto que yo me alegre, pero cuando dice que cuando el impío perece hay fiesta, es porque ya no hay oposición, ya no hay quien trate de meter un engaño con su sabiduría del diablo. Porque recuerde que el impío, el hipócrita, vienen a la congregación a hacer piedra de tropiezo, a tratar de bajar de la cruz, a derramar sangre inocente, a tratar de persuadir a la gente. Y claro que yo le digo algo, cuando lo logran, en vez de fiesta, hay tristeza en el mundo, hay tribulación en el mundo, hay amargura en el mundo. Es por eso que cuando Dios nos llega a quitar dentro de la congregación perversos, pues hay alegría, hay fiesta. Muy bien, benditos hermanos en Cristo Jesús, benditas hermanas, se me ha ido la hora, hemos terminado la enseñanza número 34. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 35. Yo me despido con un abrazo, con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios los permite. Gracias.